Buenas noches. Y de esta forma llegamos a la última conferencia de nuestro primer día de congreso. Ha sido un día maravilloso, lleno de excelentes conferencistas, de ponencias de primera, como siempre las tenemos en los congresos de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Pero ahora queremos presentar a la doctora Fernanda Hernández con una conferencia que va a cerrar con broche de oro este maravilloso día. La doctora Fernanda es médica y cirujana de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en epidemiología y magíster en administración en salud de la Universidad del Rosario, médica, editora y presentadora de la sección salud del canal Caracol y gran amiga de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Buenas noches, doctora Fernanda, y bienvenida a la sociedad y a nuestro Congreso Colombiano de Pediatría. Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto saludarlos y qué dicha poder compartir con ustedes los próximos minutos. Muchísimas gracias por la invitación y quiero agradecer esta noche especialmente el hecho de que en escenarios como estos, que son netamente académicos y dedicados a la actualización, se incluyan ciertos temas que, entre comillas, son diferentes o que aparentemente no tendrían mucho que ver con nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, como nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta conversación, esto tiene todo que ver con nuestro ejercicio. Incluso creería que el título de esta conferencia me atrevería a decir que puede llegar a ser redundante, porque yo soy una convencida de que los médicos somos en esencia comunicadores y pues infortunadamente esto es un tema al que se le ha quitado importancia, que se ha subestimado y que se ha malentendido. Yo pienso que el tema de comunicar, de manejar la información, se ha considerado que es de ciertos profesionales o que el que lo hace bien es porque tiene un don o lo hace así de manera innata. Y por supuesto que hay personas que comunican con una gran habilidad natural, pero esto es una habilidad que requiere de entrenamiento y que se aprende. Y tal vez ese es el primer mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Y definitivamente, ¿por qué es una habilidad tan importante y por qué estoy convencida de que como médicos somos en esencia comunicadores? Y es que hace parte de la esencia de algo tan básico en nuestro ejercicio como la relación médico-paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no se le ha dado la importancia que es, pero como nos vamos a dar cuenta, esto está cambiando. Hoy en día tenemos un paciente totalmente diferente y por eso es que definitivamente debemos empezar a hablar y seguir hablando y entrenándonos y aprendiendo sobre este tema. ¿Y por qué? ¿Por qué somos en esencia comunicadores y por qué la relación con nuestro paciente cambió y por qué debemos aprender y asumir esas responsabilidades que tenemos no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva? No solamente como pediatras ustedes en su ejercicio diario, sino también como sociedad científica. Y es porque definitivamente el mundo cambió. El mundo se transformó, vivimos una transformación digital y la hemos vivido todos de una o de otra manera. Yo creo que recordamos cómo teníamos esa comunicación unidireccional a través de el televisor en el cual consumíamos lo que nos daban las personas que estaban ahí frente a la pantalla y teníamos muy pocas opciones para escoger, dos, tres, y poco a poco ese abanico de posibilidades se fue ampliando. Pasamos después a una comunicación bidireccional, es decir, donde no solamente podíamos escoger lo que nos ofrecían, sino que ya podíamos hacer búsquedas de acuerdo a nuestras preferencias o de acuerdo, por ejemplo, a nuestros gustos. Y finalmente hemos llegado de una manera muy rápida y muy acelerada, tal vez donde hemos vivido cambios muy rápidos en los últimos, en especial 15 años, en donde tenemos una comunicación multidireccional. Y nosotros somos ahora los que estamos en esas pantallas. Realmente en este momento cualquiera de nosotros puede tener un canal de YouTube, puede tener plataformas para difundir no solamente información, en este caso sobre pediatría, sino sobre lo que queramos. Entonces, quiero que tengamos muy claro que ya no solamente cambió la forma en la que consumimos información, sino que cada uno de nosotros se convirtió en autor, en editor y en diseminador de información. Y eso hace que tengamos una vida
online y que tengamos una vida offline. Y por supuesto, cada una influye en la otra. Y lo vivimos, seguramente la mayoría de ustedes puede saberlo por experiencia propia. Usamos una plataforma, por ejemplo, como el Facebook, para tener ciertos grupos familiares o de preferencias. Utilizamos el Instagram con otros objetivos, por ejemplo, profesionales, y utilizamos el Twitter también con unos fines totalmente diferentes. Y es por eso que definitivamente esa relación con nuestro paciente cambió totalmente. Tenemos un paciente que en este momento es un paciente activo, que es un paciente informado. Y aquí me gusta hacer un paréntesis para decirles que una cosa, ojalá lo tengamos muy claro, es estar informado y otra cosa es estar alfabetizado o educado en un campo de conocimiento. En todo caso, tenemos un paciente que es retador, que es demandante, algunos incluso lo consideran problemático, pero básicamente yo los invito a que veamos a este paciente como un paciente sencillamente diferente. Es un paciente que además nos está exigiendo que ahora sí seamos buenos comunicadores. Y por eso es que me gusta este meme que les traje aquí para compartirles, seguramente ya muchos de ustedes lo conocían, y es que no solo somos responsables de lo que decimos, sin duda alguna también somos responsables de lo que nos entienden, cómo nuestro ejercicio no va a ser esencial que el paciente, no solamente nosotros entendamos al paciente, sino que el paciente también entienda lo que nosotros le explicamos sobre su condición, sobre su tratamiento. Entonces, de verdad que llegó la hora de convertirnos todos, absolutamente todos, en buenos comunicadores, y no solamente por nuestro ejercicio profesional, sino por la vida diaria, por la vida laboral, por la vida social, por la vida familiar. Y por eso es que me gusta hacer como una especie de mea culpa para eso traigo una parte de un libro totalmente recomendado para quienes aún no lo han leído, de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, escrito hace ya más de 20 años, y en el cual precisamente se nos hacía esta advertencia, como se nos han hecho muchas advertencias en el campo de la salud pública y no las hemos escuchado. Y quiero leerlo textualmente. Dice, hemos dispuesto las cosas de modo que nadie entienda la ciencia y la tecnología. Eso es una garantía de desastre. Podríamos seguir así una temporada, pero antes o después, esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos explotará en la cara. Y literalmente nos explotó en la cara. Traíamos esta deuda ancestral, esta enorme brecha entre la ciencia, el conocimiento especializado y la población, y fuera de eso nos llega toda esta transformación digital. Entonces yo creo que no deberíamos sorprendernos de lo que estamos viviendo, por ejemplo, durante esta pandemia y durante esta crisis. Y es que claramente la información dejó de ser un privilegio, y yo creo que todos nosotros, al menos muchos, vivimos el momento en que tener acceso a un artículo, tener acceso a un journal era definitivamente un privilegio. Nuestros profesores recibían las revistas por sus suscripciones y las guardaban como tesoros en sus consultorios. O, por ejemplo, yo recuerdo en el caso de pediatría que para poder tener acceso a un artículo de Pediatrics, uno tenía que ir a hacer fila a la clínica de Colsubsidio, y probablemente muchos de ustedes recuerdan eso. Esto cambió. Ya no necesitamos filas, ya no es un privilegio. Absolutamente cualquier persona en este momento puede tener acceso a los titulares e incluso a los artículos completos de Pediatrics y de cualquier otro journal. ¿Y por qué? Porque esa es la transformación de la información, esa es la era que estamos viviendo, ese es el nuevo ecosistema en el que estamos inmersos, y lo hacemos desde un aparatico que se convirtió en la extensión de nuestro brazo, desde el celular. Miren, en este momento sabemos que el 99% de las personas accede a todas estas plataformas digitales, a las redes sociales, a través de su teléfono celular. ¿Y cómo no hacerlo si tiene una cantidad de ventajas? Y aquí me gusta presentar esta foto. Él es mi papá, es un señor de 81 años, pensionado, que vive en los llanos orientales, y él desde la comodidad de su celular es el mejor ejemplo de esto que estamos viviendo.
Él me llama y me dice, hija, está pasando esto, hija, mira, salió esto, se publicó esto, ¿por qué no hablas de esto? ¿Y cómo no lo va a hacer si, miren, a través de su celular, él no tiene que pedir una cita médica, él no tiene que esperar mucho tiempo para que se le asigne, no necesita hacer desplazamientos, lo hace desde la comodidad de su mecedora allá en los llanos, no tiene límite de tiempo para esa consulta que está haciendo. Esas consultas y esos conceptos que va a encontrar no le van a emitir juicios ni lo van a juzgar por lo que él piense o por lo que él haga. Al contrario, va a encontrar muchísimas opiniones e incluso va a encontrar pares, va a encontrar personas que pueden estar pasando por su misma situación, en la cual incluso hacen foros, hacen grupos y discuten e incluso comparten recomendaciones. No es costoso si lo comparamos, por ejemplo, cuántas veces puede tener acceso a una sola consulta con un especialista, por ejemplo, de manera particular. Es muy fácil de acceder, claramente. Me responde absolutamente cualquier pregunta que yo le haga, desde algo que todos yo creo que valoramos y es el anonimato. Y fuera de eso está disponible para nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Es por esta sencilla razón que Internet y las plataformas digitales se posicionaron como la primera fuente de información para las personas. Miren, esto es un reporte que se presentó hace ya más de 10 años por el Observatorio de España en Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que nos muestra que para 8 de cada 10 personas, Internet es la primera fuente de información. Y esto lo corroboran otras encuestas. Hay encuestas, por ejemplo, realizadas en México que nos muestran exactamente lo mismo. Incluso Internet supera la visita presencial al médico como fuente de información de temas en salud. Y miren, por ejemplo, este resultado del año 2012 de este mismo observatorio, que nos muestra que para 7 de cada 10 pacientes resultaría muy útil e incluso ideal que su médico le recomendara recursos en Internet para consultar sobre su condición y sobre su tratamiento. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes recetan información? Porque básicamente esta es la invitación que se nos viene haciendo desde hace muchísimos años. Así que debemos ser conscientes de que queramos o no, esta es la realidad que estamos enfrentando y definitivamente los pacientes nos googlean, los pacientes saben no solamente de nuestro entrenamiento profesional y académico, sino incluso de nuestra vida personal. Los pacientes no solamente nos googlean, sino que también se diagnostican, eso lo sabemos, lo hacían desde antes de toda esta transformación digital y ahora con mayor razón porque tienen acceso a toda esta información. Y fuera de eso, los pacientes se medican, toman decisiones basadas en esa información que encuentran a través de todas estas plataformas con un agravante. ¿Y cuál es ese agravante? Que tenemos claro que no hay filtros adecuados sobre las fuentes y sobre la calidad de la información que obtienen nuestros pacientes y la población general. Miren, esto es simplemente para darles un ejemplo de un estudio del año 2014, es decir, estamos hablando de todos estos resultados desde antes de la pandemia, que nos muestra que la mayor enciclopedia virtual consultada, que es Wikipedia, cuando usted hace una búsqueda en salud de 10 resultados, en 9 tiene errores. Entonces, ¿qué podemos esperar si las personas están tomando decisiones basadas en esa información que están encontrando? Fuera de eso, sabemos también todos claramente el impacto que tienen, por ejemplo, los llamados influenciadores o influencers. ¿Por qué? Porque es que afortunado o infortunadamente, la salud es un tema sobre el cual todo el mundo opina y se siente con derecho a hacerlo. No pasa lo mismo con la política, ni con la economía, ni con los deportes, pero sí con la salud. Y es que pasa algo muy particular y es que la experiencia personal se vuelve casi que prueba científica, pero obviamente no todo es negativo y no quiero que estigmaticemos ni todas, ni las plataformas, ni el Internet, porque también tenemos experiencias muy exitosas y también este es un caso que ustedes deben recordar, el caso de Angelina Jolie, que incluso se describió como después del anuncio que ella hace de su mastectomía, aumenta la demanda por información, por mamografías y tenemos muchísimos ejemplos, incluso casos locales, como de lo que pasó con el presidente Santos cuando hizo el anuncio de su cáncer de próstata y del procedimiento al que fue sometido. Entonces, después de todo esto que les acabo de compartir y de contar, sí quiero que tengan
algo muy claro después de esa conversación y pueden estar completamente seguros porque además nos lo confirma la pandemia y nos lo ha dejado supremamente claro, y es que podemos estar convencidos de que el buen manejo de la información y de la comunicación es la madre de todas las estrategias no farmacológicas. Si queremos uso de tapabocas, si queremos lavado de manos, si queremos distanciamiento físico, si queremos ventilación, debemos garantizar adecuada información. Si queremos que esta señora que está ahí en la foto cambie esa pancarta, definitivamente debemos garantizar que ella recibe la información adecuada en el momento adecuado y de manera adecuada. Y les digo que esto nos lo confirma y nos lo deja claro esta pandemia. ¿Por qué? Porque definitivamente también, pues yo creo que esto no hay que decirlo. Evidentemente esta ha sido una crisis no solamente de la salud, de lo social, de lo económico, sino que también hemos tenido una crisis de la información y es una amenaza que ya fue, digámoslo así, oficialmente reconocida, y así lo hizo hace más de un año, exactamente el 15 de febrero del 2020, en una conferencia sobre seguridad en Múnich, el director de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue incluso antes de que se declarara la pandemia. Él dice tal cual, y por eso lo pongo en el idioma en que lo hizo: no estamos solamente combatiendo una epidemia, estamos también enfrentando una infodemia. Ese es un término que seguramente cada vez vamos a escuchar más y va a llegar a ser parte de ese léxico que hemos debido aprender durante toda esta crisis. Y quiero que recuerden también algo muy importante para que no vayamos a llegar a confusiones, y es que cuando hablamos de infodemia, hacemos referencia a una sobreabundancia de información en general. No es solamente la información que ha sido catalogada como noticias falsas o la información poco rigurosa, la información malintencionada, la desinformación, sino que esto también hace referencia a la sobreabundancia de información rigurosa, información que viene de fuentes confiables. Entonces, ¿de acuerdo? Esto es simplemente sobreabundancia de información. Y aunque el término es nuevo, vuelvo y les insisto, la amenaza no es nueva, se nos venía advirtiendo desde hace muchísimos años, incluso que en el caso de una epidemia y de una pandemia, las redes sociales iban a jugar un papel muy importante en la propagación de la desinformación y todo el impacto y el daño que esto sin duda alguna causa. Y quiero mostrarles algunos ejemplos rápidamente que lo vemos desde las plataformas especializadas que usamos nosotros todos los días. Y esto es una búsqueda muy sencilla que hice anoche y ustedes se van a dar cuenta cómo simplemente poniendo COVID-19 en un buscador como PubMed, miren la cantidad de resultados que hemos obtenido en un año que llevamos de pandemia, un poco más. 145.314 resultados en un año de publicaciones científicas. Comparémoslo con cualquier otra condición. Yo lo hice, por ejemplo, con VIH, otra pandemia. En 33 años de publicaciones científicas encontramos 6.115 resultados. Entonces, esto es algo que no discrimina, absolutamente todos hemos estado, digámoslo así, expuestos a esta infodemia con fenómenos muy interesantes. Este es un meme que también seguramente muchos de ustedes habrán recibido, no sé quién es su autor, no sé de dónde viene, pero que nos muestra fenómenos relacionados incluso con las publicaciones científicas, como antes de tener artículos revisados por pares, estamos teniendo boletines de prensa. Y esto es un tema que vale la pena incluso discutir al interior de las sociedades, porque esto también va a cambiar como están cambiando muchos paradigmas a raíz de esta crisis que estamos viviendo. Y si miramos buscadores como los que utilizan nuestros pacientes y la población general, pues encontramos exactamente lo mismo. Miren la cantidad de resultados que encontramos cuando escribimos COVID-19, 5.650 millones de resultados en fracciones de segundos frente a 43.900.000 resultados también en fracciones de segundos frente a otro tema como el VIH. Entonces, tenemos un fenómeno supremamente interesante, único, y que ha hecho de esta pandemia una pandemia única y sin precedentes. Entonces, tenemos una sobreabundancia de información que además viaja y se propaga a una velocidad también sin precedentes, y fuera de eso, con una alta demanda. La gente
quiere, la gente busca, la gente está necesitando la información y más en una situación como la que estamos viviendo, donde ese sentimiento de incertidumbre queremos buscar y aferrarnos a algo que nos dé esa sensación de control sobre lo que no podemos controlar. Entonces, detrás de esto, quiero que sepan que hay una cantidad de fenómenos supremamente interesantes y la siguiente diapositiva es simplemente como para que pensemos que la infodemia sencillamente en otras epidemias hubiera sido imposible. Incluso si vemos las más recientes como Zika, como chikungunya, H1N1, y si nos vamos pues mucho más atrás, pues aún más difícil. Miremos lo que pasó, por ejemplo, en reportes que encuentra uno de lo que sucedió en Minneapolis, en los Estados Unidos, durante 1918, en la pandemia de gripe española, pues realmente una infodemia hubiera sido complicadísimo porque eran muy pocas las personas que difundían información y los que difundían, por ejemplo, información oficial de estos volantes con recomendaciones eran básicamente los profesores que habían quedado desempleados y fueron como voluntarios a ayudar a compartir esta información. Los Boy Scouts y los empleados de mensajería, básicamente eran ellas las personas que podían difundir esta información. Entonces, no cabe duda de que las redes sociales, de que Internet han sido los grandes protagonistas de esta epidemia, de esta pandemia. Esto para que se hagan una idea rápidamente de lo que pasa en este momento en el mundo. Tenemos aproximadamente 4.200 millones de usuarios activos en redes sociales, que además crecen todos los días más o menos con un volumen de 2 millones de usuarios nuevos diarios, que aumentan no solamente en cantidad, sino también en el tiempo que le invierten a estas plataformas. Se sabe que aproximadamente el 15% de nuestro tiempo de vigilia se invierte en estas plataformas y eso sin contar el tiempo que invertimos aproximadamente en Internet son 6 horas, en televisión son 3 horas diarias, entonces de verdad que la avalancha y el tsunami de información es realmente tremendo. Miren, esto nos muestra lo que pasa, por ejemplo, en un minuto en cada una de estas plataformas. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de esto? Y es que cuando tenemos tanta información, para algunas personas puede resultar muy difícil diferenciar qué es cierto de qué es falso. Y aquí quiero hacer otro paréntesis y tiene que ver con el hecho de que los rumores, la desinformación, la información errónea no son nuevos, nos han acompañado siempre a lo largo de todas las crisis de salud pública. Miren, en la primera foto ven ustedes una caricatura de un artista británico que es del año 1802. Seguramente muchos lo recuerdan por el tema de vacunas, la vacuna de la viruela, y en el que él refleja y exagera lo que pensaban en ese momento los oponentes de la vacuna de la viruela y muestra cómo por diferentes partes del cuerpo brotan vacas de las que se extraía en ese momento el virus inactivo, el virus debilitado. Entonces, pues tenemos múltiples ejemplos, pues llevamos más de 30 años combatiendo una cantidad de mitos con el VIH y pues, por supuesto el COVID no iba a ser la excepción. Entonces, he aquí la verdadera almendra, podríamos decir así, del problema, porque es esta información la que nos causa daño y la que además está demostrado también desde hace muchísimos años que se propaga mucho más rápido. Les cuento que hay modelos matemáticos que muestran que la información falsa viaja y se propaga incluso muchísimo más rápido que el mismo virus. Y fuera de eso, tienen más retweets, más vistas y estas páginas tienen también mayor visibilidad y mayor recordación que las páginas oficiales que tienen información y recomendación de las autoridades. Entonces, estamos detrás de fenómenos muy interesantes de comportamiento humano, de economía del comportamiento, cómo esto tiene que ver con las emociones y con una serie de fenómenos pues que no son motivo de esta conversación, pero que definitivamente debemos entender, vuelve y juega para tener mayor claridad de lo que está sucediendo y poder ver un poquito más allá antes de juzgar, antes de criticar a las personas por sus conductas y entender que definitivamente esto hace parte de ser humanos, me gusta decirlo de esa manera. Miren, hay
una cantidad de datos, traigo solamente unos pocos para compartir con ustedes sobre lo que ha pasado durante esta pandemia y cómo las redes sociales y en especial Facebook se convirtió en el epicentro de la información falsa durante esta pandemia. Miren, 82% de la información en línea en los primeros meses de la pandemia, específicamente los primeros 4 meses, fue falsa. Y como ya les decía, tuvieron muchísimas veces más vistas que, que la información que provenía de fuentes confiables. Y esto es para darles un ejemplo muy sencillo de los análisis que se hacen. Quienes consumimos Facebook en español estamos más expuestos a información falsa que quienes consumen Facebook en otros idiomas. ¿Por qué? Porque esta plataforma decidió poner etiquetas de advertencia sobre información que podría ser dañina o que podría ser desinformación y resulta que la información en español es la que menos advertencias tienen. Entonces, detalles tan sencillos como estos, pero también hay datos que nos muestran que, por ejemplo, 24% de la información de Facebook sobre la pandemia puede causar daño físico inminente. Y en esto hay unos cuestionamientos éticos supremamente interesantes. Se les ha cuestionado a estas plataformas si realmente han hecho todo lo que debían hacer para proteger a sus usuarios y pues evidentemente la respuesta es no. No lo han hecho y las medidas que han hecho han sido demoradas porque, no sé, un ejemplo, Facebook, cuando se le advierte de una información, se supo que tardaba hasta 22 días para poner una etiqueta. Y ustedes saben lo que puede pasar en 22 días de una información falsa que está circulando, que se está propagando y que sufre fenómenos como el mismo virus de mutar, de cambiar, de profundizar en las poblaciones. Ya una etiqueta va a ser totalmente diferente para la información que ya ha avanzado. Y pues lo grave de esto es que eso tiene repercusiones y no solamente en la salud individual, como decíamos, de los pacientes que se automedican, no solamente en ellos, en su vida, sino también en la salud colectiva. Esto está demostrado, esto está documentado, esto tiene impacto también en la salida a una crisis. Pensemos solamente en el hecho de que las personas no se adhieran a la vacunación. Esto va a ser mucho más prolongado y mucho más compleja la salida a la pandemia. Y fuera de esto, esto impacta en la confianza en las autoridades, en las instituciones, en las medidas que estamos tomando. Entonces, estamos frente a un problema que yo estoy segura es hasta ahora la punta del iceberg. Vemos algunos titulares como estos que les traigo el día de hoy, pero sin duda alguna yo creo que estamos viendo solamente la punta del iceberg. Esto es un problema también subregistrado, subdiagnosticado, pero aquí va tal vez el segundo o tercer mensaje que quiero dejarles esta noche y es que la desinformación mata y puede llegar a ser tan dañina como cualquier otro factor de riesgo a los que nos enfrentamos a diario, de alimentación, de consumo de tabaco, de sedentarismo. Entonces, recordemos eso, ¿de acuerdo? Porque nuestros pacientes todos están expuestos a este factor de riesgo. Y quiero que pensemos por un momento algo, y ahí va el siguiente mensaje. Absolutamente todos durante este más de un año de pandemia hemos recibido información falsa, desinformación, información malintencionada a través de nuestras redes sociales o a través de la mensajería instantánea, a través, por ejemplo, del WhatsApp. ¿Por qué algunas personas sí toman decisiones basadas en esa información y por qué otras no toman decisiones basadas en esa información? Ahí es donde está el verdadero foco de atención de este problema. Y quiero que también recuerden eso, y es que esto no es solo un problema de información. Estamos frente a un problema de comportamiento humano. Cuando una persona toma una decisión, claro que tiene en cuenta la información, claro que tiene en cuenta su conocimiento, pero también tiene en cuenta sus creencias, sus valores, sus percepciones. Entonces, básicamente todo este recorrido que les he hecho es para decirles que estamos frente a un problema muy complejo que no debemos simplificarlo. Y para eso traje algo que semeja la triada epidemiológica que también todos conocemos y sería como la triada epidemiológica, digámoslo así, de la infodemia, en el cual en la punta de la pirámide tenemos al que sería ese sujeto susceptible a la infodemia
y en el cual intervienen muchísimos factores. Como les decía, esto tiene que ver con economía del comportamiento, con las razones por las cuales las personas toman decisiones, esa necesidad que tenemos constantemente de que haya explicaciones para lo que nos pasa, para lo que nos sucede, ese contenido emocional tan fuerte que hace que tomemos decisiones. Hay algo también supremamente importante y es esa brecha que creamos de la población con la ciencia y cómo las personas han tenido más una formación en pseudociencia, en un pensamiento que no es crítico, que no contrasta y que muchas veces asume las creencias y las situaciones con verdaderos actos como de fe. Y no estoy hablando solamente de religión, es creer en los extraterrestres, es creer en el horóscopo, es creer en una cantidad de situaciones que muchas veces son mitos y que no entramos a cuestionarlos ni a preguntarnos el por qué, pero esto tiene que ver con esa deuda ancestral que traíamos. Entonces son todos estos factores los que suman y los que llevan a que tengamos un individuo o un sujeto susceptible a la infodemia, pero también en la base de la pirámide tenemos lo que pueden ser estos ambientes favorables y sin duda alguna tiene que ver con toda esta transformación digital, con las plataformas digitales. Y del otro lado tenemos el agente causal o en este caso serían los diseminadores de esta desinformación. Entonces, todos estos factores son los que llevan a que estemos viviendo la situación que tenemos. Entonces, no podemos decir que es solamente la información. Por supuesto que tenemos un reto enorme y es mejorar la calidad de la información, pero no creamos que solamente en eso está la solución y la salida. Y esto aplica no solamente para esta epidemia por COVID-19, esto aplica para otros retos enormes que tenemos, por ejemplo, con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y es por eso que vemos que informaciones como esta se vuelven virales y porque además dentro de ese individuo susceptible tenemos otro factor y es que tenemos una mala relación con la estadística. Es decir, la gente no recuerda que tenemos en este momento ya más de casi cerca de 3.000 millones de dosis aplicadas de vacuna contra el COVID, sino que se quedan con el caso de la persona que se desmayó, con el caso de la persona que falleció y difícilmente eso va a cambiar su percepción sobre el tema. Entonces, creo que debemos ser muy empáticos, creo que debemos ser muy compasivos y entender todos estos mecanismos, todos esos fenómenos tan complejos que están detrás de lo que estamos viviendo. Y bueno, después de todo este discurso, la pregunta es entonces, ¿qué hacemos? Primer llamado, no simplifiquemos el problema. A esto no se debe responder solo con folletos, a esto no se puede responder solamente con carteleras o con videos, y tampoco como una escopeta. Y recordemos que si las personas toman decisiones y tienen diferentes razones para tomar esas decisiones, por ejemplo, en el caso de la vacuna, a las personas no basta con que les digamos hay que vacunarse porque la vacuna es segura, eficaz y efectiva. No, porque es que no sabemos cuál es la razón por la cual esa persona no se quiere vacunar. De pronto esa persona no se quiere vacunar porque tiene una baja percepción de riesgo. Entonces el abordaje es totalmente diferente y aquí más adelante les voy a hacer énfasis en eso y es que hay un llamado fundamental y es hacer escucha y una escucha auténtica y una escucha empática por fin de los pacientes, de las poblaciones y de las comunidades. Sin duda el primer llamado es a trabajar de manera articulada. No podemos seguir siendo islas. Si queremos lograr un impacto real, necesitamos trabajar de manera articulada desde diferentes sectores. Se los digo como medio de comunicación. A veces creemos que esto es responsabilidad solamente de los medios y resulta que no, los medios somos solamente una partecita de todo ese engranaje. Por supuesto que tiene una gran influencia, pero los medios convencionales, incluso esto también se está transformando. Entonces, tenemos que ampliar la mirada y yo creo que nunca antes habíamos necesitado de la participación de tantos profesionales y de tantos actores. Es decir, en esto necesitamos gente que sepa de inteligencia artificial, que sepa de estadística, que sepa de epidemiología, que sepa de comportamiento humano. Entonces, de verdad que ese es el gran llamado, que además no es un llamado nuevo, ese es un llamado que se nos viene haciendo desde hace muchísimos años. Este es un informe muy bello, a los que estén interesados lo pueden consultar, lo hace una universidad española, se llama el informe Kiral, que es básicamente un observatorio de medios que cada año escoge un tema y hace seguimiento de ese tema que se publica en los medios sobre el tema, lo analiza y saca unas conclusiones. En el año 2013
dijo esta frase en sus conclusiones que me gusta siempre compartirla con los colegas, con los periodistas, porque tenemos que trabajar en conjunto. O somos amigos o somos enemigos. Creo que es más fácil ser amigos si pensamos que tenemos un objetivo común y un interés común que es el bienestar de la población y más cuando estamos en una crisis como esta. Animamos desde aquí a las sociedades científicas junto a los especialistas en comunicación para trabajar conjuntamente en esa tarea tan necesaria de asesoramiento público y labor informativa. Y en este momento no es solamente sociedades científicas y especialistas en comunicación. Como ya les decía, necesitamos un engranaje muchísimo mayor. Tenemos ejemplos de estas alianzas, sin duda alguna, y vemos, por ejemplo, cómo las plataformas, estos gigantes, han tomado iniciativas y siguen avanzando. Necesitamos que se hagan más, necesitamos mejores estrategias, más innovadoras, más creativas, pero bueno, esto es un proceso, ¿no? Y unas alianzas que habían iniciado principalmente para combatir el tema de desinformación con las elecciones en los Estados Unidos, pues se dieron cuenta que muchas de esas estrategias podrían aplicar perfectamente también para temas de la pandemia como los grupos antivacunas. Y aquí, este es un ejemplo a la derecha de la pantalla de algo que pasó aquí en el país, que es un ejemplo claro de ese trabajo articulado. Entonces, pasó con Natalia París, ella hace promoción del dióxido de cloro en sus redes sociales, los medios lo denuncian y sale la Superintendencia de Industria y Comercio a decir que definitivamente está prohibida la comercialización de este producto. Entonces, sí se puede hacer ese trabajo articulado. También les quiero contar que así como existe la infodemia, existe la infodemiología, que es la epidemiología de la información o de la desinformación. En este caso, el primer artículo fue publicado en 1996. Vuelve y juega, no se le ha prestado mucha atención, pero en este momento ha tomado una gran fuerza en cabeza de muchas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y se está construyendo un nuevo campo de conocimiento. Aquí todavía no hay una estrategia que sea la mejor, aquí realmente estamos aprendiendo en el día a día y se está construyendo. Y de verdad que hay contenidos, material y actividades muy interesantes que de verdad si alguno llega a estar interesado en el tema, con mucho gusto le puedo facilitar información al respecto. ¿Qué nos dice la infodemiología? Que definitivamente las herramientas que utilizamos en epidemiología nos sirven para la infodemia. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico adecuado. Aquí, como todas nuestras intervenciones en salud, requerimos un diagnóstico. Esto no es llegar con la escopeta a ver a qué le pegamos. Debemos saber qué es lo que está pasando para diseñar las intervenciones que sean ojalá integrales, interdisciplinarias, coordinadas, hacer un seguimiento de esas intervenciones, una evaluación para poder definir si funcionó, si no funcionó, si se puede mejorar o si seguimos igual o si definitivamente no la volvemos a utilizar. Entonces, esto también es un llamado a que abramos un poquito la mente, recordemos esa frase de Darwin, que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Debemos salir un poco del consultorio y adaptarnos a esta nueva realidad porque así nos lo exige y así nos lo exige nuestro paciente, el bienestar de nuestro paciente. Y créanme que el que sea mejor comunicador va a ser el más exitoso. Y ya se han dado cuenta en diferentes partes, a diferentes niveles, se acaban de dar cuenta, por ejemplo, con lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, pero miren este ejemplo que a mí me encanta de lo que pasó en el año 2000, a partir del año 2016 en España con el MIR, que sabemos que es el examen que presentan los aspirantes a residencia, y es que los miles de participantes se encontraron una respuesta, una pregunta que no estaba en ninguno de los manuales, y la pregunta tenía que ver con una paciente menor de edad que le pregunta al médico de urgencias si le puede hacer una solicitud de amistad a través de Facebook. ¡Plop! Todo el mundo quedó totalmente desconcertado porque no se esperaba este tipo de preguntas, pero esto es una realidad. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Y estoy segura que muchos de ustedes han pasado exactamente por la misma situación. Así que el llamado es a que recetemos información, como ya veíamos, se viene pidiendo desde hace mucho tiempo por los mismos pacientes, a que veamos qué es lo que estamos haciendo con nuestra teleconsulta, con esa relación médico-paciente, cómo esa informalidad de mandar la foto de lo que le está pasando en la piel al niño a través del WhatsApp queda en mi banco de fotos, qué pasa con ese banco de fotos, qué pasa con los mails que me mandan los pacientes, qué pasa con las fotos que se toman dentro de los hospitales, del uso que se hace del celular dentro de los hospitales. Entonces, créanme que esto avanza demasiado muy rápido y nosotros tenemos que ponernos al día con la deuda que traemos, pero además ir al día con todos los cambios que estamos presentando y que estamos teniendo. Definitivamente, ya se los había dicho, no hay una estrategia que sea mejor que la otra, las necesitamos todas más y mejores. Es importante planear, así tengamos recursos escasos, así necesitemos, por supuesto, estrategias del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo. Es importante hacerlo. Y algo fundamental, y ojalá no olviden esto, hay que estar donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? La gente está en todas partes, pero sabemos específicamente en dónde. Se dan cuenta que definitivamente Facebook es la reina de todas las redes sociales, seguida de YouTube y seguida de la mensajería instantánea, en este caso de WhatsApp. Quiero que vean dónde se ubica Twitter. Twitter está lejos y aquí también tendría muchos ejemplos para compartirles. Y es que quienes nos siguen en Twitter nos siguen las personas que nos quieren o que nos odian. Entonces realmente nuestros contenidos es para reforzar los que están de acuerdo con nosotros y los que no están de acuerdo. Si realmente queremos impactar, tenemos que ver cómo damos la vuelta y llegamos e impactamos y quiénes son los que realmente influencian a esas personas que no nos quieren o que no están de acuerdo con nosotros. Y en esto hay ejemplos de muchas estrategias que invirtieron en videos, en campañas a través de cuentas oficiales que realmente no funcionaron y que hubiera sido mucho más fácil contratar 6, 5 influenciadores aparte y tener un mayor alcance de las personas a las que realmente querían o deseaban llegar. Importante el mensaje, aquí simplemente les quiero decir que si el problema no es solo de información y tenemos exceso de información, pues no necesitamos más información, necesitamos creatividad, necesitamos un lenguaje claro, necesitamos mensajes emotivos, necesitamos mensajes contundentes, ¿de acuerdo? Necesitamos cambiar esas estrategias de punición por estrategias de persuasión, digámoslo así. La punición ha sido muy utilizada en salud. Si usted no hace esto, se muere. Si usted no hace esto, se enferma. Entonces, tenemos que cambiar esas estrategias y aprender definitivamente todas estas habilidades. Tan importante como el mensaje es el mensajero. Tenemos muchos tipos de mensajeros, de influenciadores, y aquí quiero hacer aclaración en 3 aspectos claves. El primero tiene que ver con algo que ya les mencionaba y es escuchar a las comunidades. Llegó la hora de eso que fue como tan cliché, lo hagamos realidad. Debemos escuchar a las comunidades, debemos entender sus razones, debemos realmente empoderarlos y convertirlos a ellos mismos en administradores o gestionadores de esa desinformación para que construyan resiliencia. Necesitamos empoderar a los líderes comunitarios. Los líderes comunitarios pueden ser de verdad grandes promotores de la salud, grandes promotores de la vacunación. Y mi tercer mensaje con relación a los mensajeros tiene que ver con los trabajadores de la salud. Está demostrado que los trabajadores de la salud son influenciadores a los cuales la gente les cree. Entonces, por favor, debemos asumir esa responsabilidad. No importa que yo sea ortopedista o que yo sea urólogo, yo debo estar enterado de lo que está pasando, porque muchos de estos profesionales son la única o la principal fuente para sus pacientes, para sus comunidades, para su barrio, para su familia. Y sería muy triste que una de estas personas le preguntara, por ejemplo, a estos especialistas sobre la vacuna y no tenga una respuesta adecuada o no sepa cómo orientarlos. Entonces debemos asumir esa responsabilidad que ya les decía, no es solamente individual, sino también colectiva. Entonces ya saben, empoderar las comunidades, escucharlos, a los líderes que juegan un papel fundamental y nosotros como profesionales de la salud como influenciadores. En esto no hay que empezar de cero, ya hay muchísima experiencia, realmente hay organizaciones que han avanzado, hay alianzas, hay documentos de los cuales podemos partir y aplicarlos a nuestra realidad. Si quieren, puedo también compartirles muchos de estos documentos y así podemos pasar
de la crítica y de estar diciendo que hemos estado todo este tiempo en una medicina basada en la opinión, en la política, en la desinformación, hasta en la jurisprudencia, si vemos, por ejemplo, titulares tan desafortunados como este, pasar realmente a una medicina basada en la evidencia, donde le demos fuerza realmente a la ciencia. No podemos quedarnos aislados totalmente de la gente. Finalmente, así como podemos aplanar la curva de la epidemia y del COVID, también podemos aplanar la curva de la infodemia. No podemos ser inocentes y creer que vamos a desaparecer la desinformación o que vamos a desaparecer las redes sociales, porque las redes sociales además tienen roles muy importantes, así que podemos empoderar a nuestra gente para que verifique, para que cree resiliencia, para que sea más cauta a la hora de recibir información. Así con esto me despido, por supuesto, esto es simplemente para robarles una sonrisa. Aquí al final los dejo con esta frase del doctor Tedros, donde definitivamente el llamado sigue siendo a la solidaridad, a los hechos y a darle el puesto que le merece a la ciencia. De verdad a todos, muchísimas gracias y espero que pasemos de la reflexión a la acción.